En el corazón de Europa, a orillas del Vístula, se alza una ciudad que ha sido testigo de la gloria y la tragedia, del esplendor y la aniquilación. Esta es la historia de Varsovia, la ciudad que se negó a morir. Antes de que la sombra de la guerra se cerniera sobre ella, Varsovia era un vibrante centro de cultura y comercio, conocida como la París del Norte. Sus calles bullían de vida, con elegantes edificios neoclásicos, teatros, cafés literarios y una próspera comunidad judía que representaba casi un tercio de su población. Era una ciudad de contrastes, donde la modernidad se entrelazaba con una historia rica y a menudo turbulenta, marcada por particiones y luchas por la independencia, pero nada en su pasado podría haber preparado a sus habitantes para el cataclismo que se avecinaba. Septiembre de 1939. El estruendo de los bombarderos alemanes rompió la paz. La invasión de Polonia comenzó, y Varsovia fue uno de sus primeros y más brutales objetivos. La ciudad resistió con valentía, pero la superioridad militar del invasor era abrumadora. La rendición dio paso a una ocupación implacable. La vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia bajo un régimen de terror. Las ejecuciones públicas, las redadas y la humillación constante se volvieron la norma. El símbolo más cruel de esta opresión fue la creación del gueto de Varsovia en 1940. En un área minúscula, más de 400.000 judíos fueron hacinados, aislados del mundo, por un muro de 3 metros de altura. Las condiciones eran inhumanas. Hambre, enfermedades y una violencia arbitraria que cegaba vidas a diario. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, el espíritu humano encontró formas de resistir. Se organizaron escuelas clandestinas, se imprimieron periódicos y se mantuvo viva la cultura. Esta resistencia culminó en el levantamiento del gueto de Varsovia en la primavera de 1943, con armas improvisadas y una valentía que desafiaba toda lógica. Un puñado de combatientes se enfrentó al poderío del ejército nazi. Fue un acto de desesperación, pero también una declaración de dignidad. La respuesta fue la liquidación total del gueto. Calle por calle, edificio por edificio, fue reducido a cenizas, un preludio sombrío de lo que le esperaba al resto de la ciudad. El 1 de agosto de 1944, con el ejército soviético aproximándose desde el este, la resistencia polaca, Héroe Kurashowa, lanzó el levantamiento de Varsovia. La esperanza era liberar la capital por sí mismos antes de la llegada de los soviéticos y establecer un gobierno polaco soberano. Durante 63 días, la ciudad se transformó en un campo de batalla. Civiles y combatientes lucharon codo a codo en las calles, en las alcantarillas, en las ruinas de sus propios hogares. La ayuda prometida por los aliados occidentales fue limitada, y el Ejército Rojo, por orden directa de Stalin, se detuvo en la otra orilla del Vístula, observando impasible cómo la ciudad se desangraba. La derrota del levantamiento selló el destino de Varsovia. Hitler, enfurecido por el desafío, emitió una orden escalofriante. La ciudad debía ser borrada del mapa. No era una estrategia militar, era un acto de pura venganza. Escuadrones especiales de demolición alemanes, los Verbron, Susko, Mandandon y Sprengkommando, procedieron con una eficiencia metódica y aterradora. Durante meses, después de que la lucha hubiera cesado, dinamitaron y quemaron sistemáticamente lo que quedaba en pie. Palacios, iglesias, bibliotecas, hospitales, el castillo real. Todo fue reducido a escombros. No se trataba solo de destruir edificios, sino de aniquilar la memoria, la cultura y el alma de una nación. Cuando la guerra terminó, más del 85% de Varsovia era un desierto de ladrillos y cenizas, un mar de ruinas, donde antes había florecido una capital europea. Para los supervivientes que regresaron, el panorama era desolador. El aire olía a polvo y muerte. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió una determinación inquebrantable. La decisión no fue abandonar las ruinas,
sino reconstruir. Pero, ¿cómo reconstruir una ciudad casi aniquilada? La respuesta fue un esfuerzo monumental, casi sin precedentes en la historia. Bajo el nuevo régimen comunista, se movilizó a toda la nación. Erure Maiyare, CA Vaina, Divs, Eso Historic Ai. La nación entera construye su capital. El proceso de reconstrucción fue extraordinario. En lugar de levantar una ciudad completamente nueva, se tomó la decisión de resucitar la antigua Varsovia, especialmente su casco histórico. Arquitectos, historiadores y artistas se basaron en viejas fotografías, documentos y, sobre todo, en las pinturas del siglo XVIII de Canaletto, que habían capturado con increíble detalle la apariencia de la ciudad. Ladrillo a ladrillo, los ciudadanos, muchos de ellos voluntarios, comenzaron a levantar de nuevo las fachadas, las plazas y los monumentos. Fue un acto de desafío, una forma de reclamar su identidad robada. Recuperaron fragmentos originales de las ruinas, limpiándolos y reincorporándolos a las nuevas estructuras, como cicatrices de honor. Esta reconstrucción fue también una empresa política. El nuevo gobierno utilizó este esfuerzo colectivo como una poderosa herramienta de propaganda, un símbolo de la fuerza y unidad de la nueva Polonia socialista. Pero para la gente era algo mucho más profundo. Era una terapia colectiva, una forma de sanar una herida nacional y demostrar al mundo y a sí mismos que el espíritu de Varsovia no había sido destruido. Hoy, pasear por el reconstruido casco antiguo de Varsovia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una experiencia sobrecogedora. Es caminar por un lugar que es a la vez antiguo y nuevo, un testimonio tangible de la resiliencia humana. Varsovia es mucho más que una colección de edificios reconstruidos. Es la encarnación de una idea, aunque una ciudad no es solo su estructura física, sino la memoria colectiva, la cultura y la voluntad indomable de su gente. Fue destruida como castigo, pero resurgió de sus cenizas no solo como una ciudad, sino como un poderoso símbolo de supervivencia y renacimiento contra todo pronóstico. La historia de Varsovia nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para reconstruir, recordar y finalmente prevalecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte para más contenido.